Quinta parte de Incompatibles. Capítulo 21. El juego cambia de dirección. El día siguiente amaneció con una luz más suave, casi engañosa. El cielo estaba despejado, de un azul limpio que contrastaba con la aspereza del roquerío. El viento había bajado y el mar parecía más calmo, como si el paisaje hubiera decidido ofrecer una tregua que nadie en el equipo estaba realmente en condiciones de aceptar. El oleaje seguía ahí, constante, pero ya no imponía. Acompañaba. Rebecca llegó temprano al set improvisado, como era su costumbre. Llevaba el equipo colgado al hombro, el cuerpo ligeramente tenso por la rutina, pero la mente enfocada. Necesitaba ese primer momento de soledad relativa para ordenar el día, anticipar la luz, leer el espacio. El trabajo la centraba. Siempre lo había hecho. Las tomas de esa jornada estaban centradas casi por completo en Nita. Desde el primer momento, Rebecca percibió que la dinámica sería distinta. No por algo explícito, sino por una suma de pequeños gestos que juntos marcaban una diferencia clara. Nita no se colocó en el centro esperando instrucciones como una figura intocable. No adoptó esa quietud expectante de quien asume que todo girará a su alrededor. Se acercó a Rebecca con naturalidad, sin invadir, con una curiosidad genuina que no buscaba impresionar. ¿Desde dónde te acomoda más la luz?, preguntó. ¿Prefieres que me quede más cerca de la roca o que baje un poco? Rebecca levantó la vista, sorprendida apenas. Probemos más abajo primero, respondió. Quiero ver cómo entra el reflejo del agua. Perfecto, dijo Nita, ajustando su posición sin cuestionar nada. Tú dime. Escuchaba, ajustaba, probaba. Sin resistencia, sin gesto de fastidio, sin ego a la defensiva. Si esto no funciona, lo cambiamos, agregó en otro momento. No pasa nada. Rebecca lo agradeció más de lo que dejó ver. No era solo profesionalismo. Era una forma de estar en el mundo. Nita se movía con el grupo sin imponerse. Hablaba con los asistentes técnicos como si fueran parte esencial del proceso porque lo eran. Reía con comentarios simples, compartía agua, bloqueador solar, silencios. No esperaba ser adorada. No parecía necesitarlo. Y eso marcó una diferencia inmediata. Rebecca se sintió cómoda, relajada incluso. Las indicaciones fluían con una naturalidad que hacía tiempo no experimentaba. No tenía que medir cada palabra, no tenía que defender su criterio. Nita respondía desde el cuerpo, desde la intuición, sin pedir explicaciones innecesarias. Las tomas avanzaban rápido. El ritmo era bueno, la atmósfera liviana. Rebecca se sorprendió a sí misma sonriendo más de lo habitual, intercambiando comentarios breves con Nita entre disparo y disparo. Esta está muy bien, dijo en un momento, revisando el monitor. Quédate ahí. ¿Así?, preguntó Nita, ajustando apenas el mentón. Así, confirmó Rebecca. No te muevas. Nada íntimo, nada impropio. Solo una complicidad de trabajo que funcionaba. Desde unos metros más atrás, Sarocha observaba. Estaba junto a Eng, quien hablaba con entusiasmo, señalando el sendero que bordeaba el roquerío, describiendo el paisaje como si estuviera vendiendo una postal. Después podríamos ir a caminar un rato, decía. Hay un tramo precioso más allá. Tenemos un par de horas libres. Cambiar de aire. Sarocha asintió apenas. Sí, murmuró, pero no lo estaba escuchando. Su atención estaba fija en otra parte, en la manera en que Rebecca se inclinaba levemente para revisar la pantalla de la cámara, concentrada, con el ceño apenas fruncido. En cómo Nita se acercaba a ella sin invadir, respetando un espacio que parecía intuitivo. En la risa breve que compartieron después de una toma especialmente buena, espontánea, sin cálculo. Nada de eso por separado era una amenaza, pero todo junto. Sarocha sintió una presión incómoda en el pecho. No era rabia, no era celos declarados, era una sensación más sutil y más peligrosa. La de estar quedando afuera de algo sin haber sido expulsada. La de observar una escena en la que no había sido invitada, no porque alguien la hubiera excluido, sino porque no era necesaria. Eng volvió a hablarle, sin notar el cambio en su expresión. Entonces, insistió. ¿Te parece? Sarocha tardó un segundo más de lo habitual en responder. Sí, luego dijo finalmente, sin apartar la mirada del set. Nam llevaba años trabajando con Sarocha,
No eran amigas. Nunca lo habían sido. No compartían confidencias ni espacios fuera del trabajo. No se llamaban para contarse la vida ni se protegían emocionalmente. Pero el tiempo compartido mucho tiempo crea otro tipo de conocimiento. Uno más seco, más preciso. El que se construye observando patrones, repeticiones, quiebres mínimos. Nam conocía a Sarocha en escena y fuera de ella. Sabía cuándo estaba aburrida, cuándo estaba jugando, cuándo estaba usando su encanto como herramienta. Y también sabía cuándo algo no encajaba. Desde hacía días, Sarocha estaba distinta. No era algo escandaloso ni evidente para cualquiera. Para el equipo seguía siendo la misma. Eficiente, segura, hermosa, aparentemente relajada. Pero Nam veía lo que otros no. Los silencios mal ubicados, la atención fragmentada. Esa forma de mirar demasiado tiempo a algo que no debía importarle tanto. Sarocha estaba distraída, tensa, fuera de eje. Observaba más de lo que actuaba. Participaba menos de lo habitual. No estaba donde debía estar, ni siquiera cuando estaba físicamente allí. Y Nam sabía que eso no era normal. Durante una pausa natural de la sesión, cuando el equipo se dispersó para ajustar vestuario y revisar tomas, Nam tomó 2 cafés y caminó directo hacia ella. No pidió permiso. No anunció nada. Simplemente se acercó. «¿Caminamos un poco?», preguntó. «Necesito comentarte algo». Sarocha frunció el ceño de inmediato. No por Nam, sino por el set. Alejarse significaba perder de vista a Rebeca. Ahora no respondió primero, automática, sin pensarlo demasiado. Nam no se movió. No insistió con palabras. Sostuvo la mirada. Es importante. Ese tono no era habitual en ella. No era el de una sugerencia logística ni el de una queja menor. Era directo, decidido. Sarocha suspiró, molesta consigo misma, y finalmente la siguió unos metros más allá, hacia una zona donde el ruido del equipo se diluía y el mar ocupaba el fondo. Nam le pasó uno de los cafés. Sarocha lo tomó por inercia, sin agradecer, sin beber. «¿Qué pasa?», preguntó cruzándose de brazos. «Estoy ocupada». Nam la observó unos segundos antes de hablar. No con juicio, con atención. «Te he visto extraña», dijo finalmente. «No hoy, desde hace semanas». Sarocha ladeó la cabeza, como si la acusación le resultara casi divertida. «No sé de qué hablas». «Sí lo sabes», respondió Nam, sin elevar la voz. «Desde que apareció Rebeca». El nombre cayó entre ellas con un peso específico. Sarocha abrió los ojos, sorprendida. No porque no lo hubiera pensado, sino porque alguien más lo había dicho en voz alta. Y eso cambiaba las reglas. «¿Estás hablando en serio?», replicó. «¿Estás diciendo estupideces?». Nam sonrió apenas. No con ironía. Con una calma que solo tiene quien está seguro de lo que ve. «No somos amigas», dijo. «Nunca lo hemos sido. Pero te conozco. Te he visto trabajar con decenas de personas. Y sé cuando algo se te mete debajo de la piel». Sarocha apretó la mandíbula. Miró hacia el set, como si necesitara comprobar que todo seguía en su lugar. «No estoy obsesionada con nadie», dijo. «No mezcles cosas». Quizás no, concedió Nam. «Pero tampoco lo estás manejando bien». La frase quedó suspendida. No era un ataque. No era una acusación moral. Era una observación profesional. Y eso la hacía más difícil de refutar. Sarocha no respondió de inmediato. El silencio se volvió tenso, cargado de algo que no quería nombrarse. Bajó la mirada al café que aún no había probado, como si ahí pudiera encontrar una salida. Finalmente se lo devolvió a Nam. «No tienes idea de lo que hablas», dijo con frialdad. «Ocúpate de lo tuyo». Y se fue. Caminó de regreso al set con pasos rápidos, el cuerpo rígido, los pensamientos desordenados. Dejó a Nam atrás, con los cafés servidos, con la frase a medio camino, con esa certeza incómoda que aparece cuando alguien confirma lo que ya se intuía. Nam la observó alejarse sin seguirla. Sabía que había tocado algo real. Y sabía también que Sarocha no estaba preparada para escucharlo. Desde lejos, Sarocha volvió a fijar la mirada en Rebeca. La vio concentrada, inclinada sobre la cámara, hablando con Nita con esa tranquilidad que no parecía forzada. Y entendió que el problema de Sarocha no era provocar. El problema era otro. El problema era que, por primera vez,
No sabía qué hacer con lo que sentía en medio de su propio juego. Y eso sí la dejaba completamente fuera de control. Capítulo 22. El nacimiento de una amistad. La sesión del día había terminado sin contratiempos, aunque Sarocha no dejaba de observar desde la distancia. Rebecca, por su parte, respiraba con cierta ligereza. Todo había salido bien, sin tensión directa, sin incidentes. Aún así, la presencia de Sarocha seguía en su mente, una sombra que acompañaba cada movimiento, un peso silencioso que no se marchaba aunque quisiera. Mientras recogía su equipo, Nita se acercó con esa energía expansiva y tranquila que parecía flotar alrededor de ella. Sus pasos eran ligeros, su risa sutil, y su manera de moverse transmitía confianza sin esfuerzo, como si cada gesto estuviera en armonía con el entorno. «¿Te gustaría ir a comer conmigo?», preguntó con una sonrisa abierta, como si fuera la cosa más natural del mundo. Su voz tenía un timbre cálido, sin agendas ocultas ni exigencias. Rebecca, sin pensarlo demasiado, asintió. La idea de compartir un momento más relajado con alguien que no esperaba nada de ella, alguien que no jugaba con egos ni con provocaciones, le resultaba atractiva. Era un respiro después de días en los que todo se sentía calculado, pesado, evaluado. «Está bien, nos vemos a las 8 en el recibidor del hotel», dijo recuperando la sonrisa, más ligera, casi despreocupada. Por primera vez desde que había llegado, no sentía la tensión de tener que medir cada palabra o cada gesto. Se despidieron con un gesto simple, sin formalidades. Rebecca salió del set con paso tranquilo, respirando aire fresco y dejando atrás la carga acumulada de la sesión. La sensación era rara, comodidad, algo que no recordaba haber sentido con alguien del equipo en mucho tiempo. Su mente no buscaba estrategias ni formas de impresionar, solo disfrutaba del momento presente. Mientras tanto, Nita se quedó conversando con los maquillistas, compartiendo risas ligeras y comentarios sobre detalles del set. Su facilidad para integrarse con todos, para no exigir atención ni protagonismo, contrastaba con la presencia siempre dominante de Sarocha, que parecía imponerse incluso cuando no hablaba. Y entonces apareció ella. Sarocha, seguida por Eng, caminaba con una seguridad calculada, pero con un ceño apenas fruncido que delataba algo que no podía controlar del todo. Las últimas horas Eng había charlado con normalidad, como si el ambiente fuera intrascendente, pero Sarocha no lo escuchaba realmente. Su mirada estuvo pegada al set, al juego sutil entre Rebecca y Nita, observando cada movimiento, cada sonrisa compartida. Se acercó a Nita con una pregunta aparentemente casual. «¿Cómo estuvo todo?», dijo con un tono neutro, como si le interesara la respuesta. Pero su mirada traicionaba la intención real. Quería saber qué había hablado con Rebecca, si había logrado acercarse demasiado. «Todo perfecto», respondió Nita, sonriendo con sinceridad. «Rebecca es fácil de tratar, muy profesional, y además preciosa». El comentario golpeó a Sarocha con una mezcla de sorpresa y desagrado. Esa sonrisa despreocupada, ese elogio directo hacia Rebecca, no hizo sino encender su incomodidad. Sintió como un escalofrío recorrió su espalda, un aviso interno de que estaba perdiendo el control sobre la dinámica que creía dominar. Eng, sin notar la tensión, bromeó mientras caminaban hacia el hotel. «Se veían bastante cercanas, ¿no?». Nita rió suavemente, sin intentar disimular nada. «Hoy cenamos juntas. Necesito arreglarme, nos vemos mañana». Y se marchó, dejando a Sarocha y Eng caminando solos. El silencio de Sarocha era pesado, casi tangible. Cada paso resonaba con frustración contenida, y su mente no podía dejar de imaginar la cena, la risa, la cercanía de Rebecca con alguien que no jugaba a provocar. Sarocha no podía soportar la idea de que Rebecca empezara a sentirse cómoda con otra persona. Era un malestar que no era racional, un territorio invisible que sentía amenazado, un sentimiento que no podía admitir ni nombrar. Cada risa de Nita se le grababa. Cada gesto natural de Rebecca se le clavaba como un recordatorio de lo que no podía controlar. «Podríamos cenar juntos nosotros también esta noche», dijo Eng, sin percibir la tensión que emanaba de ella. Sarocha no respondió. Se limitó a caminar en silencio, dejando que él hablara solo. La cólera, la frustración y un deseo de control
mezclados con un nerviosismo que no comprendía del todo, la mantenían rígida. No podía mirar hacia otro lado. Cada pensamiento volvía a Rebecca, a su risa, a la manera en que Nita parecía encajar perfectamente en su entorno sin esfuerzo. Cuando entró al hotel, Sarocha se quedó mirando el largo pasillo, respirando hondo. La idea de Rebecca compartiendo risas y cercanía con Nita era algo que no podía permitir, o al menos eso creía en ese instante. Su cuerpo estaba tenso, pero sus ojos no podían apartarse del recuerdo de la interacción que había presenciado. Algo en su interior se removía, algo que no podía controlar ni racionalizar. Por primera vez, Sarocha entendió que el juego de provocación que había manejado con tantos otros estaba perdiendo eficacia, porque Rebecca no se dejaba llevar por gestos ni palabras. Y eso le inquietaba de manera inesperada y perturbadora. A las 8, Rebecca llegó al lobby del hotel. Nita ya estaba allí, apoyada contra una columna, con esa sonrisa abierta que parecía iluminar todo el espacio alrededor. Sus ojos brillaban con una calidez que invitaba a la confianza, y su postura relajada transmitía seguridad, sin necesidad de imponerse. «Hola», dijo alegre. «Me alegra que hayas aceptado». «Yo también», respondió Rebecca, devolviendo la sonrisa de manera genuina, notando cómo una tensión que llevaba días acumulada empezaba a suavizarse. El restaurante elegido era acogedor. Luces bajas, mesas separadas lo suficiente para que cada conversación se sintiera privada, y un murmullo constante de fondo que permitía hablar sin levantar la voz. Se acomodaron en una mesa cerca de la ventana, donde la brisa ligera del mar entraba y mezclaba su frescura con el aroma de las velas y la comida recién servida. La combinación de luz cálida y sonido tenue creaba una sensación de refugio, de espacio propio dentro del bullicio del día. Desde el primer minuto, la conversación fluyó con naturalidad sorprendente. Nita hablaba de experiencias de trabajo, anécdotas graciosas y pequeños malentendidos que surgían durante sesiones pasadas. Rebecca no solo se reía, se sorprendía de lo fácil que era abrirse, de lo ligero que se sentía compartir risas con la mujer que tenía enfrente. Una vez contaba Nita, entre risas, estaba haciendo una sesión en un rooftop y se me cayó el trípode justo sobre los lentes. Fue un desastre, pero todos lo tomamos con humor. Bueno, excepto el director de fotografía. Él estaba furioso. Rebecca no pudo evitar reír con fuerza, contagiada por la naturalidad de Nita. La risa parecía liberar un peso que ni siquiera había identificado, una presión silenciosa que venía de la rutina diaria y de la tensión acumulada con Sarocha. «Me imagino la cara del director», dijo Rebecca. «Seguro rojo como un tomate». Tal cual asintió Nita. Pero esos momentos también enseñan mucho. Aprendes a no meterte donde no te llaman. Cada frase de Nita estaba acompañada de gestos sutiles. Una mano levantada al relatar, un encogimiento de hombros al describir un error, una sonrisa amplia al rematar la historia. Todo eso hacía que Rebecca se sintiera incluida, reconocida y no evaluada. Rebecca empezó a compartir también detalles de su propia vida. Cómo se organizaba en su trabajo, sus pequeños hábitos, alguna que otra anécdota divertida de su día a día. Nita escuchaba con atención genuina, asintiendo, preguntando, aportando sus propias experiencias. La conversación fluía en ambas direcciones, ligera y entretenida, pero con una profundidad silenciosa que construía confianza sin prisa. «Me gusta cómo te integras con todos», comentó Rebecca entre risas. «No parece que quieras ser el centro de atención». «Es que no lo soy», respondió Nita con naturalidad. «Prefiero compartir que imponer. La verdad, me gusta ver cómo todos se complementan». Esa actitud contrastaba con la presencia dominante y calculadora de Sarocha, que a menudo parecía medir todo a su alrededor. Rebecca lo notó, y un alivio silencioso se instaló en su pecho. Podía relajarse, podía ser ella misma, sin filtros, sin temor al juicio. La cena continuó entre risas, historias chistosas y comentarios sobre errores comunes en el set, anécdotas de viajes y encuentros inesperados con clientes. Cada relato reforzaba el sentimiento de cercanía, la sensación de estar compartiendo un momento sin máscaras ni agendas ocultas. Cuando los platos se vaciaron y las copas se retiraron,
Ambas se quedaron un instante mirando el reflejo del mar por la ventana, respirando la brisa nocturna. Rebeca se dio cuenta de algo que hasta entonces no había notado. Estaba disfrutando de la compañía de alguien sin calcular movimientos, sin preocuparse por la reacción de Sarocha, sin tensarse ante la proximidad de otra persona. «Gracias por invitarme», dijo Rebeca con sinceridad, mientras se incorporaban. Realmente necesitaba algo así. «Para mí ha sido un placer», respondió Nita, sonriendo ampliamente. «Me alegra que hayas venido». Al caminar de regreso hacia el hotel, la noche parecía más clara, más ligera. La brisa del mar se colaba por las calles, arrastrando consigo la sensación de libertad que Rebeca sentía internamente. Algo nuevo estaba empezando a formarse entre ellas, una amistad que no necesitaba máscaras, ni juegos, ni posturas defensivas. Solo cercanía, complicidad y confianza. Rebeca respiró hondo, dejando que la ligereza del momento se asentara en su pecho. La seguridad que sentía a su lado, la naturalidad de Nita y la sinceridad de su conversación le ofrecían un alivio inesperado y poderoso. Algo le decía que esa nueva relación no solo cambiaría la manera en que veía a Nita, sino que también comenzaría a modificar la percepción que tenía de todo lo demás a su alrededor, incluido el complejo y enredado juego de Sarocha. Y aunque todavía no podía saber hasta dónde llegaría, por primera vez se permitió disfrutar sin reservas. Capítulo 23. Los celos de Sarocha. La mañana comenzó con una noticia que tensó el ambiente antes incluso de que el set estuviera completamente armado. El equipo apenas terminaba de descargar el material cuando Nam pidió atención. Su voz sonó firme, práctica como siempre, sin rastro de dramatismo. Para ella era solo logística, organización, trabajo. Hoy compartimos set, anunció. Sarocha y Nita van a trabajar juntas en esta sesión. Hubo algunos gestos de aprobación, asentimientos automáticos, murmullos breves entre asistentes. Nada fuera de lo habitual. Al fin y al cabo, no era extraño que dos figuras importantes compartieran escena. Excepto para 3 personas. Rebeca levantó la vista apenas un segundo, lo justo para procesar la información. Su expresión no cambió, pero algo dentro de ella se tensó levemente. Por anticipación, sabía que no sería una sesión sencilla. Nita, a su lado, sonrió con naturalidad, casi con curiosidad. No había en ella incomodidad ni reserva, más bien una disposición abierta, como si aquello representara un reto interesante, algo nuevo que no le resultaba amenazante. Sarocha, en cambio, sintió como algo se le cerraba en el pecho. No fue inmediato ni explosivo. Fue una presión sorda, progresiva, como cuando el aire empieza a faltar sin que uno se dé cuenta de inmediato. Compartir espacio, compartir atención, compartir miradas, y hacerlo, además, bajo la cámara de Rebeca. Ese detalle lo contaminaba todo. La sesión comenzó con una energía extraña. Profesional, sí. Correcta. Nadie cometía errores, nadie rompía protocolos. Pero había algo invisible vibrando en el aire, algo que no figuraba en los planes ni en los horarios. Rebeca se movía con la concentración de siempre. Alternaba tomas entre ambas con precisión impecable, cuidando encuadres, tiempos, luz. Su voz era firme, clara, neutra. No había favoritismos, no había deslices. Pero entre toma y toma algo ocurría. Nita se acercaba a Rebeca para revisar las imágenes. No invadía su espacio, no imponía presencia. Se inclinaba lo justo, señalaba detalles en la pantalla, hacía preguntas técnicas. Comentaban ajustes mínimos, decisiones de encuadre. A veces compartían una sonrisa breve, una risa baja cuando algo salía especialmente bien. Eran gestos pequeños, inofensivos, pero constantes. No había coqueteo explícito. No había gestos indebidos. Había confianza. Y eso era lo que desarmaba a Sarocha. Desde su posición, observaba cada uno de esos intercambios con una atención que no podía disimular del todo. Sentía que cada risa era una provocación directa, aunque supiera en algún rincón racional de su mente que no lo era. Sentía que estaba siendo desplazada, no como modelo, sino como presencia. Como si algo que ella creía exclusivo, aunque nunca lo hubiera nombrado, se estuviera formando frente a sus ojos sin pedirle permiso.
Su cuerpo comenzó a delatarla. Se movía con más rigidez de lo habitual. Respondía con un segundo de retraso a las indicaciones. Forzaba sonrisas que no le llegaban a los ojos. Y cuanto más natural era la interacción entre Rebecca y Nita, más se tensaba por dentro, como si cada gesto sumara presión a un límite que ya estaba a punto de romperse. Cuando la sesión terminó, el equipo comenzó a dispersarse. Se escucharon comentarios técnicos, instrucciones para el día siguiente, el sonido habitual de cierres, bolsas, equipos guardándose. Rebecca estaba revisando por última vez su cámara cuando sintió una mano cerrarse con firmeza alrededor de su brazo. No fue violento, fue posesivo. «Ven», dijo Sarocha sin mirarla. La arrastró unos pasos lejos del grupo, sin dar explicaciones, sin pedir permiso. Rebecca reaccionó de inmediato. Se soltó con un movimiento brusco, molesta, sorprendida por la falta de límites. «¿Qué mierda te pasa?», le espetó subiendo la voz, incapaz de contener el impulso. Sarocha la miró con los ojos encendidos. No había cálculo ahí, solo emoción desbordada. «Y me lo preguntas», respondió. «¿Qué haces coqueteando con Nita en mi cara?». Rebecca parpadeó. La acusación no tenía sentido. «¿De qué estás hablando?», preguntó genuinamente confundida. «¿De cómo te ríes con ella? De esa confianza entre ustedes», continuó Sarocha, cada vez más alterada. «Conmigo nunca te has reído así. Nunca». La frase salió cargada de algo íntimo que no debería haber sido dicho en voz alta. Rebecca se quedó en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque intentaba entender qué estaba pasando realmente. «¿En qué es mejor ella que yo?», insistió Sarocha, con la voz quebrándose apenas. El silencio de Rebecca fue suficiente para que la rabia explotara. «Respóndeme», le gritó. Algunos miembros del equipo miraron en su dirección. Rebecca lo notó de inmediato. Sintió una mezcla de vergüenza y enfado. «Estás loca», dijo en voz baja pero tensa. «Estás haciendo un espectáculo». Sarocha no se detuvo. «¿Te acostaste ayer con ella?». La pregunta fue un golpe bajo, inesperado, brutal. Eso fue demasiado. Rebecca dio un paso atrás, mirándola con incredulidad, como si recién en ese momento entendiera la magnitud del desborde. «Aléjate de mí», dijo. «Ahora». Intentó irse, pero Sarocha la siguió unos metros más, incapaz de detenerse, hasta que quedaron fuera del alcance directo de los demás, protegidas apenas por una formación de rocas y el ruido constante del mar. «¿Qué te hace pensar?», dijo Rebecca, girándose por completo para enfrentarla, «que tienes algún derecho a reclamarme algo». La pregunta quedó suspendida entre ambas, pesada, definitiva. Sarocha abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta, porque cualquier palabra habría sido una confesión. La rabia se mezcló con algo peor, la impotencia, la certeza de haber cruzado una línea sin saber cómo volver atrás. Sin decir una palabra más, se dio media vuelta y se fue, dejándola sola, con la tensión aún vibrando en el aire, como una herida que nadie sabía cómo cerrar. Minutos después, Sarocha llegó a su habitación como una tormenta que no encuentra dónde descargarse. Cerró la puerta de un golpe seco, casi violento, y dejó el bolso caer al suelo sin mirarlo. Caminó de un lado a otro, los pasos rápidos, desordenados, como si el espacio no fuera suficiente para contenerla. Se pasó las manos por el cabello una y otra vez, respirando mal, con el pecho apretado. La rabia seguía ahí, ardiendo, pero debajo de ella se abría algo más hondo y más peligroso: la humillación. «Estúpida», murmuró, deteniéndose frente al espejo. «Estúpida». La palabra no estaba clara a quién iba dirigida. Tal vez a Rebecca, tal vez a ella misma. No podía creer lo que había hecho. No podía creer lo que había dicho. La escena se le repetía una y otra vez, como una herida que no dejaba de abrirse. La risa de Rebecca, su silencio, esa mirada firme cuando le preguntó qué derecho creía tener. Esa fue la frase que más dolió. No el rechazo, el límite. ¿Acaso Rebecca prefería a Nita? La idea la atravesó con una violencia inesperada. A ella, a alguien más liviana, más abierta, menos llena de aristas. Negó con la cabeza, como si pudiera expulsar el pensamiento. No, no podía ser. Y sin embargo, sintió un nudo subirle por la garganta. La odiaba. Eso se repitió,
aferrándose a esa palabra como a un salvavidas. Odiaba la forma en que Rebeca la miraba sin miedo, sin reverencia, sin necesidad. Odiaba no poder controlar la situación, no poder imponer distancia cuando lo necesitaba. Odiaba que no reaccionara como todas las demás, que no se adaptara al papel que ella había diseñado. Porque con todas las otras había sido fácil. Claro, ordenado. Con Rebeca no. Se dejó caer al borde de la cama, los codos apoyados en las rodillas, la mirada perdida en el suelo. La rabia empezó a diluirse, dejando un cansancio espeso, incómodo. No era celos, se dijo. No podía serlo. Era orgullo herido. Era territorio. Era algo que no tenía nombre. Mientras tanto, en otra habitación del hotel, el silencio tenía una textura distinta. Rebeca no volvió al set. Caminó directo a su habitación con el pulso acelerado, los hombros tensos, la cabeza llena de frases inconclusas. Cada paso parecía empujarla más lejos de lo ocurrido, aunque sabía que en realidad lo llevaba consigo. Al cerrar la puerta, apoyó la espalda contra ella unos segundos, respirando hondo, como si recién entonces pudiera soltar el aire. Tomó el teléfono casi por reflejo y escribió al asistente que le habían asignado. El mensaje fue breve, neutro, funcional. ¿Podrías recoger mis cosas del set, por favor? No me siento bien. Gracias. Nada más. No debía nada más. No quería explicaciones. No quería miradas cargadas de curiosidad. No quería escuchar su nombre en bocas ajenas. Cruzó la habitación lentamente y se dejó caer sobre la cama, boca arriba, mirando el techo como si allí pudiera encontrar alguna respuesta. ¿Qué le pasa a esa mujer?, susurró, más cansada que enfadada. No entendía. De verdad no entendía. Habían sido claras desde el principio. Sarocha había sido clara. No repito. No me involucro. Solo fue sexo. Entonces, ¿qué quería ahora? ¿Por qué ese reclamo cargado de algo tan íntimo? ¿Por qué esa rabia que no tenía permiso para existir? Rebeca cerró los ojos, intentando ordenar las ideas, pero el cuerpo no obedeció. Sin quererlo, su mente regresó a esa noche. La piel de Sarocha bajo sus manos, el peso de su cuerpo, la voz baja, rota, pidiendo más. El recuerdo no era solo físico, era sensorial. Era la forma en que, por un instante, todo había parecido encajar. Rebeca sintió un nudo en el estómago, una mezcla incómoda de deseo y decepción. No era solo confusión, era algo que había quedado abierto. Era una herida que no había cerrado porque ninguna de las dos se había permitido mirarla de frente. Giró el rostro hacia la almohada, como si ese gesto pudiera apagar los recuerdos, pero sabía con una claridad que dolía que no funcionaría. Porque cuando alguien reclama sin tener derecho, cuando duele algo que no debería doler, cuando la ausencia pesa más que la presencia, es porque ya se cruzó una línea. Capítulo 24. Cambio en los planes. Al día siguiente, Rebeca despertó antes de que sonara la alarma. No fue un despertar brusco ni alarmante, sino esa forma incómoda y persistente en la que el cuerpo decide abrir los ojos, aunque la mente no haya descansado. Permaneció unos segundos inmóvil, mirando el techo, consciente del peso extraño que le oprimía el pecho. Tenía la mandíbula tensa, los hombros rígidos, y un dolor sordo detrás de las sienes, como si alguien presionara desde dentro, sin intención de soltar. Había dormido poco. Y mal. El recuerdo del día anterior no se presentaba como una escena clara, sino como fragmentos. Una mano cerrándose en su brazo, una voz alterada, miradas ajenas clavándose en su espalda, una pregunta sin derecho que aún resonaba. Antes de pensarlo demasiado, estiró la mano hacia el teléfono. El correo estaba allí, marcado como importante, enviado temprano por producción. La pantalla iluminó la habitación aún en penumbra. Sesión programada, Engi Sarocha estilo. Trajes de baño horario. 9 locación, playa privada. Rebeca leyó el mensaje una vez. Luego otra. No había nada nuevo en la información. Nada que no supiera desde antes. Esa sesión llevaba semanas en la agenda, cuidadosamente coordinada, con tiempos ajustados, clientes involucrados y expectativas claras. Y aún así, el dolor de cabeza se intensificó. Sintió una presión más fuerte en las sienes, como si el cuerpo reaccionara por ella, como si no le pidiera permiso.
Dejó el teléfono sobre la mesa de noche con un gesto lento, y se sentó en la cama, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Se pasó una mano por el rostro, arrastrando el cansancio, intentando despejarse. «Es solo trabajo», se dijo en voz baja, casi como un mantra. Pero la frase cayó sin peso. No logró sostenerla. Pensar en Sarocha frente a la cámara, bajo el sol, con la piel descubierta, en contacto con Eng, sonriendo con esa seguridad natural que siempre tenía, le provocó una incomodidad inmediata, visceral. Una reacción que no se alineaba con la lógica ni con lo que ella misma se exigía sentir. No tenía derecho, no tenía lugar, no tenía argumento. Eso lo sabía. Y aún así, algo se removía por dentro, inquieto, desobediente. Cerró los ojos unos segundos, respiró profundo, intentando ordenar las emociones como siempre lo hacía. Clasificarlas, guardarlas, ignorar las que no correspondían. Esa había sido su forma de sobrevivir durante años. Mantener distancia, no involucrarse más de lo necesario, no confundir. Pero esa mañana, la distancia parecía insuficiente. Se levantó finalmente y comenzó a prepararse con movimientos mecánicos. La ducha fue rápida, casi automática. Eligió la ropa con cuidado, como si cada prenda fuera parte de una decisión estratégica. Cómoda, funcional, profesional. Nada que llamara la atención, nada que dejara ver demasiado. Mientras se vestía, evitó mirarse mucho tiempo al espejo. No quería encontrarse con preguntas que no estaba lista para responder. Al salir de la habitación, ya llevaba puesta la máscara correcta. El gesto sereno, la postura firme, la mente enfocada en el trabajo. Por fuera estaba lista. Por dentro, algo seguía latiendo fuera de ritmo. Y aunque no lo admitiera todavía, la idea de esa sesión no le pesaba por lo que iba a hacer, sino por quién iba a estar allí. En otra parte del hotel, la noche no había terminado para Sarocha. Seguía sentada en la cama, con la luz apagada, las piernas recogidas, la espalda apoyada apenas contra el respaldo. Afuera, la claridad comenzaba a insinuarse por la ventana, pero dentro de la habitación todo permanecía detenido, como si el tiempo se hubiera negado a avanzar con ella. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, la escena del día anterior regresaba con una nitidez cruel. La mano de Rebeca apartándose, su voz firme marcando un límite, la pregunta lanzada sin permiso y sin derecho. El recuerdo no se repetía exactamente igual. Cambiaba de ángulo, de tono, de intensidad, pero siempre terminaba en el mismo lugar. El silencio posterior, la respuesta que no llegó. Tenía el cuerpo pesado, como si hubiera corrido una distancia demasiado larga sin moverse del lugar. La cabeza embotada, pulsante. El estómago revuelto, vacío y tenso al mismo tiempo. Sentía una mezcla desagradable de rabia, vergüenza y cansancio que no lograba ordenar. No estaba en condiciones de exponerse. No estaba en condiciones de trabajar. No estaba en condiciones de fingir. Tomó el teléfono con la mano temblorosa y marcó el número de Nam antes de que la duda pudiera frenarla. Esperó los tonos con la respiración contenida. «No me siento bien», dijo apenas. Ella atendió sin preámbulos. «No puedo trabajar hoy». Al otro lado de la línea hubo un silencio breve, cargado. Nam no preguntó de inmediato. Ya estaba haciendo cálculos mentales, anticipando complicaciones. «¿Qué tan mal estás?», preguntó finalmente, con un tono práctico que no ocultaba la preocupación. «No dormí nada», respondió ella. «No estoy bien, de verdad. Hoy no». Nam cerró los ojos un segundo. Para ella, la noticia era un problema serio. Todo estaba programado. El equipo técnico, la marca, los horarios, los permisos, los contratos. Cancelar no era una opción simple. Reorganizar significaba mover demasiadas piezas. «Déjame ver qué puedo hacer», dijo al fin. «Descansa». Colgó con una presión incómoda en el pecho, sabiendo que la jornada que comenzaba no iba a ser fácil. Minutos después, Nam llegó al set con el ceño fruncido y la mente en modo operativo. Reunió al equipo, explicó la situación con el mayor profesionalismo posible, sin entrar en detalles. Las miradas se cruzaron. Alguien hizo una pregunta logística. Otro revisó el horario. Los murmullos comenzaron de inmediato.
La maquinaria se puso en marcha con una rapidez forzada, ajustando sobre la marcha, buscando soluciones antes de que el retraso se convirtiera en un problema mayor. Fue Nita quien habló. Si necesitan, puedo hacer las fotos con Eng, propuso con naturalidad. No hay problema de mi parte. No había dramatismo en su voz, ni oportunismo, solo disposición. Nam la miró, sorprendida y aliviada al mismo tiempo. ¿De verdad?, preguntó, como si necesitara confirmarlo. Claro, respondió ella, encogiéndose apenas de hombros. Para eso estamos, ¿no? El agradecimiento fue inmediato. La decisión, práctica. El cambio de planes se cerró en pocos minutos. Lo que había sido un problema empezó a transformarse en una solución aceptable. Rebeca escuchó todo desde su lugar, sin intervenir. Asintió cuando fue necesario. Ajustó mentalmente el esquema de la sesión. Reorganizó los encuadres, las ideas, las tomas. Aceptó el cambio con un profesionalismo impecable, casi automático. Por fuera, nada se alteró. Su rostro no mostró sorpresa ni incomodidad. Su voz, cuando habló, fue clara y precisa. El trabajo seguía siendo trabajo, pero mientras revisaba el nuevo plan en su cabeza, una pregunta se le instaló sin permiso, persistente, incómoda. ¿Qué habrá pasado con Sarocha? No era una preocupación declarada. No era curiosidad profesional. Era una ausencia que, de pronto, se hacía demasiado visible. Y eso, sin quererlo, le recordó algo que no estaba lista para asumir. Que algunas personas dejan huella incluso cuando no están. Especialmente cuando no están. Capítulo 25. La rendición. La sesión terminó sin contratiempos. Fue una de esas jornadas que, vistas desde afuera, podían catalogarse como exitosas sin esfuerzo. Tiempos cumplidos, buena coordinación, material sólido, que dejaba tranquilos a producción y a la marca. Nada se había salido del guión. Nada había explotado. Y sin embargo, todos parecían llevar encima un cansancio que no tenía que ver solo con el trabajo. Apenas Nam dio por cerrado el set, el ambiente cambió de inmediato. Los cuerpos se relajaron. Las voces subieron de volumen. Las risas aparecieron con más facilidad. Era viernes, y esa palabra funcionaba como una especie de permiso tácito después de días cargados de tensión. Alguien, Rebeca, no supo quién propuso ir por unas copas. La idea se propagó rápido, como si todos hubieran estado esperando que alguien la dijera en voz alta. «Un bar cerca de aquí», comentó alguien. Nada complicado. La mayoría aceptó sin pensarlo demasiado. Rebeca recogía su equipo con movimientos precisos, casi automáticos. Revisaba que nada quedara fuera de lugar, guardaba lentes, limpiaba la cámara con cuidado. Era su forma de volver a sí misma después de jornadas emocionalmente densas. Orden externo para sostener el interno. Fue entonces cuando Nita se acercó. «Vamos a un bar cerca de aquí», le dijo, apoyándose levemente en una de las mesas. «¿Te sumas?». Rebeca levantó la vista. Estaba cansada, y no solo físicamente. Sonrió apenas con honestidad. «No, gracias», respondió. «Estoy agotada. Necesito descansar». Nita no insistió. No hizo preguntas ni comentarios adicionales. Simplemente se acercó un poco más y apoyó la mano sobre el brazo de Rebeca. Un gesto breve, cálido, sin segundas intenciones ni lecturas forzadas. «Si en algún momento necesitas hablar», dijo en voz baja, casi como una confidencia, «estoy aquí». Rebeca asintió. No porque pensara hacerlo, no porque creyera que iba a buscarla, sino porque el gesto importaba. Porque había algo profundamente reconfortante en que alguien viera sin invadir, entendiera sin exigir explicaciones. Era evidente que Nita había notado que algo había pasado. No hacía falta ser especialmente perceptiva. La tensión con Sarocha había sido demasiado visible, demasiado cargada. Pero Nita no preguntó, no insinuó, no empujó ninguna puerta. Y eso, para Rebeca, fue un alivio inesperado. Mientras se despedían con abrazos sueltos y promesas vagas de verse al día siguiente, Rebeca confirmó algo que ya intuía. Nita era una buena chica, de las que saben estar sin reclamar espacio, acompañar sin pedir protagonismo, ofrecer sin convertirlo en deuda. Cargó su mochila, ajustó la correa de la cámara sobre el hombro y caminó de regreso al hotel con paso lento,
dejándose envolver por el sonido distante del mar. No quería ruido. No quería alcohol. Solo quería descansar, o al menos intentarlo. Mientras tanto, en otra habitación del mismo hotel, Sarocha no se sentía mejor. Al contrario, el paso de las horas no había suavizado nada. La rabia inicial se había disipado, dejando un residuo mucho más incómodo. Vergüenza, exposición, la sensación de haber perdido el control de su propia narrativa. Se sentía torpe, descubierta, mal parada. Sentada en la cama, con la luz apenas encendida, repasaba una y otra vez la escena con Rebeca. Sus palabras, su tono, la manera en que había exigido respuestas que no tenía derecho a pedir. De alguna forma, aunque se negara a admitirlo del todo, se había mostrado. No solo con celos, con necesidad. Y eso iba en contra de todo lo que ella decía ser. Siempre había tenido las reglas claras. No repetir, no involucrarse, no reclamar. El deseo era algo que se usaba, no algo que se confesaba. Y sin embargo, frente a Rebeca, esas reglas se habían desarmado sin pedirle permiso. Lo peor de todo era que Rebeca no había reaccionado. No había respondido con la misma intensidad. No había intentado retenerla. No le importaba. De eso estaba segura. Esa certeza le dolía más que cualquier discusión abierta. El teléfono vibró sobre la mesa de noche. Un mensaje de En. Vamos a un bar cercano. Todo el grupo va. Por si te animas. Sarocha lo leyó una sola vez. No necesitó pensarlo demasiado. Para otra ocasión, respondió. Bloqueó la pantalla y dejó el teléfono boca abajo, como si así pudiera detener el movimiento del mundo, congelar el avance de una noche que sentía que la estaba dejando atrás. Se recostó sin quitarse la ropa. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En otra habitación, unos pisos más arriba, Rebeca abrió la ducha y dejó que el agua caliente le cayera sobre los hombros. Cerró los ojos. El vapor llenó el espacio, amortiguando los sonidos, creando una burbuja momentánea. Pero su mente no descansaba. No había pensamientos ordenados. No había conclusiones. Solo una idea persistente, incómoda e irracional. Ir a ver a Sarocha. La descartó casi de inmediato. No tenía sentido. Era incorrecto. No había ninguna razón válida para hacerlo. Sarocha había sido clara desde el principio. No repite. No se involucra. No reclama. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella siquiera considerando esa posibilidad? Abrió el grifo del agua fría de golpe. El contraste la hizo jadear. El cuerpo reaccionó de inmediato. La piel se erizó. Necesitaba cortar el hilo de pensamientos, sacudirse esa imagen insistente, esa escena mental que volvía una y otra vez. El frío dolía, pero no lo suficiente. Cuando salió de la ducha, se envolvió en la toalla y se quedó frente al espejo empañado. Pasó la mano por el vidrio, despejando apenas su reflejo. Se vio cansada, vulnerable, con una pregunta clavada detrás de los ojos. La idea seguía ahí, y junto a ella, algo más peligroso. Una decisión que empezaba a tomar forma sin pedirle permiso a la razón. No era razonable. No era lógica. No estaba bien pensada. Pero había cosas que no desaparecían solo porque no encajaban en el discurso correcto. Se vistió despacio, como si el tiempo pudiera darle una respuesta distinta si se movía lo suficientemente lento. Se sentó un momento en la cama. Apoyó los codos en las rodillas. Respiró hondo. Sabía que, una vez que cruzara esa puerta, algo iba a cambiar, que no habría marcha atrás, que no podría fingir después que nada importaba. Y aún así, tomó las llaves, porque algunas decisiones no se toman desde el lugar correcto, se toman desde el cansancio, desde la insistencia, desde el punto exacto en que quedarse quieta empieza a doler más que avanzar. Y Rebeca ya estaba allí. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.